Y muy buenas, gente, ¿cómo se encuentran? Vamos a comenzar con un videito probando un juego nuevo que se llama The Beginner's Guide. Y vamos a iniciarlo y a ver si nos salen los subtítulos, porque la primera vez que lo puse no salieron. Asegúrate que el sonido está activado, según yo todo se escuchará de manera perfecta. Y es un juego muy contemplativo. Entonces les voy a pedir paciencia. Bueno, he jugado el Hi there. primer capítulo. Thank you very much for playing the Beginner's Guide. Aquí está. My name is Davey Reedon. I wrote the Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, Bueno, I estaba no think, the hablando first game he ever made. porque no It's sé a si level le for iban a Counter-Strike. entender, pero tiene You can walk subtítulos. around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and Yo voy a ir explorando impossible todo floating crates around the level. y ustedes vayan And of leyendo y course, después it platicamos destroys un the poquito, illusion ¿va? that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day, he just Yo haciendo stopped. videos. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveyWreden@gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. El mapa que acabamos de ver es de octubre del 2008. Y bueno, primero se nos presenta, es David, quién sabe qué, pero es el que escribió la historia de The Stanley Parable, que por si no lo han visto es un juego ya tiene algunos años, pero tú eres un oficinista, estás en tu cubículo, pero estás solo en el edificio. Y hay un narrador que va diciendo lo que haces. Y es muy interesante porque puedes desobedecer al narrador o hacerle caso y van cambiando sus diálogos. Y bueno, él nos habla de Coda, una persona que hacía juegos. No quiero ver mucho la cámara por aquí, porque me marea un poco. Pero si salgo empieza el texto otra vez. Y nos habla de eso, de que Coda hizo juegos y a él le gustaban realmente, pero Coda no los publicaba nunca. Entonces esto es como una especie de antología sobre quién es Coda. Y yo no esperaba que fuera de esto el juego, esperaba algo tipo de Stanley Parable. Pero se me hizo fascinante, la verdad. Aviso, máquina de susurros activada, evacuación inmediata. Autodestrucción activada, dice la voz de la This mujer. game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Bueno, sí, es que escapa del susurro
y que es lo más genérico de Coda, o sea, que es como lo menos impresionante que hizo. You can click to fire the gun. Sí, esto ya lo sabía yo, que podemos disparar con el clic. También con la E, curiosamente, podemos disparar. Ah, y yo la verdad es que vine por acá antes que empiece a hablar él, porque esto ya lo había grabado, pero no sabía que tenía subtítulos. Pero hasta aquí lo dejé. Yo había mencionado que este juego lo hace en 2008, noviembre. O sea, ya existía Halo Combat Evolved. Creo que salió en el 2006 Halo, la verdad no me lo sé. Podría buscarlo, pero no lo voy a hacer. Y no me digan que este pasillo no es del Combat Evolved. Incluso esta división se veía también en ese juego. Bueno, a lo mejor muchos de ustedes jugaron el remaster, pero el original así se ve. Es... parece una base de las que están dentro del anillo. No sé si es de verdad que de ahí tomó inspiración o me lo estoy inventando yo. Pero incluso esta sala se ve... yo la noto muy inspirada en Combat Evolved. Brecha de seguridad. Hostiles se han escapado, dice la voz. It kinda looks like this game was abandoned mid-development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere. But then clearly there are no enemies anywhere. Que tienes un arma que parece que está... ¿Me puedo quedar sin balas? We don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Uy, dice eso, que el juego probablemente está incompleto porque tienes un arma y pues... de hecho te dicen que hay una brecha de contención, pero no hay enemigos. Y dice, o tal vez está completo de la forma en que Coda lo quería. No hay que juzgar una obra por lo que puede ser, sino por lo que es. I love how you can see the bottom of the universe from this room. Sí, se ve. No hay textura abajo. Esa textura pareciera que la hicieron como las que... de hecho sí se hacían las texturas del Doom del 94 y 93 respectivamente. ¿No hay nada aquí? ¿Esto? Uy. Y esto es que es un pasillo del Halo. Igual de confusos. Apparently this space station has a labyrinth on it. Sí, dice, por lo visto. Bueno, estos laberintos no lo sabía en el Halo. That I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Ok, dice que... va, me gusta. Dice que pues la verdad no había motivo. Que no había razón para un laberinto, pero... pues... que nos lo esquipea por el bien de no consumir tanto tiempo. Verga, ya me perdí. No, sí es por acá. Entonces nos teletransporta hacia adelante. Pero yo me volví a meter y dice, bueno, si de verdad quieres resolverlo, pero la verdad es que no lo quiero resolver. Okay, this is the part that's interesting. Esta es la parte interesante. The game has this narrative about the whisper machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Hay que apagar la máquina de susurros y nos trae al generador. Hey, you there in the engine room. You could save us all. That beam is powering the whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? La señorita de la voz nos pide que sacrifiquemos nuestra vida para detener la máquina de susurros. Pero no sabemos qué hace la máquina. O sea, dice que los va a matar a todos, pero no sabemos por qué. Y acá entras, aquí te quedas encerrado. This is not a branching point, unfortunately. The only option is to step into the beam. Ok. Me muero. De hecho, viendo ese rayo me acordé mucho de Half-Life. Stepping into the beam and then dying is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Que eso es lo que tuvo que pasar, pero había un bug. Que en el juego original, como lo dejó Coda, si entrabas en el rayo, subías. Ahí está el laberinto. Era muy fácil, la verdad. Causes you to start floating. El rayo hace And que this is an flotes. important moment for him.
Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it, like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. ¡Wow! ¡Qué cabrón, eh! Esto se ve... El pasado estaba detrás de ella. No me puedo mover. Yep, in this game you can only walk backwards. Me tardé en entenderlo. Solo se puede caminar hacia atrás en este juego. Chale. Esto es muy incómodo. ¿Por qué solo se puede...? A ver, ¿qué hay acá? ¿Me puedo caer? No. El pasado estaba detrás de ella. ¿Por qué solo se puede caminar de espaldas? So it's a Pero short el and futuro relatively no se minimalist podía ver. experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Coda's trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. ¡Wow! El pasado estaba detrás de ella. Pero el futuro no se podía ver. Cuando sales de ahí te dice, ¿por qué el futuro no deja de cambiar? ¿Aquí habrá aparecido algo también? No, esto es como estaba ya antes. A ver, tenemos que entrar aquí ahora. Así. Cuando se detiene y mira, todo está claro. Y seguimos caminando de espaldas. Pero si el futuro siempre está detrás de ella, ¿cómo encontrará la fuerza para enfrentarse a él? It's a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need anything more than that. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay, next one. ¡Wow! Esto se presta a muchas interpretaciones, ¿eh? Y aquí está todo oscuro. No puedo salir del camino. Hacia acá no hay nada. O sea, son todos juegos diferentes, como muy cortitos, que hizo después de esto. Después del que vimos de la máquina de los susurros. Ahora estás entrando. Ajá. El letrero no decía nada por atrás, ¿verdad? No. Siento que tardo mucho, ¿eh? Y el movimiento siempre es el mismo. No sé si lo habrá hecho con... ¿Con qué lo habrá hecho? Es que no sé si el counter era código abierto. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few El more significado de games este and I juego no está promise you'll see claro. what Ten makes it paciencia durante interesting. unos cuantos juegos más y verás lo que lo convierte en interesante. O sea, no fue nada eso. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his Tonterías en games. casi todas las cosas, ya. Algo así. Ustedes lo leyeron. Que por lo I wish general I'd antes known los him at juegos the ponían time that he títulos was making these tontos. early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Ok, que Coda hacía algo y cuando lo abandonaba, que siempre los abandonaba, porque recuerden que al principio les digo que I know nunca it's subió tempting, nada. but there's actually nothing over here. Sorry. Ok, que aquí no hay nada. Voy a confiar en él porque es como una antología, nos está mostrando. Y sí que dejaba de hablar de ellos, o sea, como que ya no existían. A ver, vamos a subir. No puedo correr, ¿eh? No sé si alguien ya se lo había preguntado, pero no puedo. Cada vez camino más despacio. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. Ajá, se abre la So puerta. why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all?
Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Ok, si mientras más camino, más lento voy. Pero entonces aquí Davey nos ayuda que si le doy enter, podemos caminar otra vez a la velocidad normal. Pero así no es el juego. Y se pregunta eso, ¿por qué abrir la puerta si no vamos a llegar? Si no vas a publicar el juego. ¿Qué? Eres una puerta. Juego lleno de sillas, excepto que una silla está flotando, no veo la silla. A room that's warm Para rendirte. and nice and filled with little ideas for games. Oh. Son ideas de Coda would often juegos. tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. ¿Te colocas una X mirando a unos durante 3 horas? ¿Preparados? ¿Listos a pescar? Me estoy quedando un poco loco con los juegos, ¿eh? ¿Quién era Coda? ¿Quién es Coda? Esto... no sé qué parece. Los gráficos todavía sigo sin estar seguro si son de Half-Life o del Counter, porque no he jugado mucho al Counter. Entonces diré que son de Half-Life, pero tampoco me consta. No lo juraría porque también ya tiene tiempo que lo jugué. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see Un if you can solve it. acertijo. A ver. Don't forget that solution, lo because we're hice. going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. Que vamos a ver muchas veces ese mismo acertijo. Aquí está otra vez. Bueno, no, esto no abre ni cierra. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. No, Alright, good. now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Ok, que cuando presione enter se van las paredes, pero esto lo hizo otra vez Davey. El juego aquí acababa. ¡Es gigante! ¿De verdad se puede caminar por todos esos lugares? How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing. La mayor or parte even del that tiempo you're no nos missing damos anything. cuenta de lo que That's nos not your perdemos. role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Enero 2009, ya avanzamos un... Bueno, no, vamos 3 meses creo. Volvimos aquí. Ahora está saliendo. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Qué cabrón, ¿eh? Marzo de 2009, enero, febrero. O sea, en febrero no hizo nada. El gran y encantador descenso. Ay, aquí no hay nada. Y eso me marea. Vamos a la casa. Let's talk about video game development for a second. Ajá, desarrollo Every de video juegos. game runs on what's called an engine, which Engine, determines ajá. what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development.
To Por make ejemplo, all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all Source es el de engines, Half-Life. Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Oh, ¿esto es de verdad? ¿Así lo hizo Coda? Me caí. ¿Caigo? Pues supongo que llegaremos al fondo. ¿Me morí? Ah, no. Y hace círculos. Oh. ¿Qué es esto? Son... No sé qué es esto. Es una cárcel. Se escucha un radio. Miren, dicen que Coda no terminaba los... Me encerró. Los juegos, entonces no creo que vaya a meter un jumpscare o algo. Me podría haber bajado ahí, no sé. Mi celda. No puedo ir a otro lugar. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. ¡Una If you hora! don't mind, I think we're gonna skip that. Por favor, gracias. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Era una figura el Coda, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Era... Tenía sus ideas claras el Coda, por lo que nos cuenta, ¿eh? Me está encantando. La verdad, me está encantando y no estoy haciendo nada. Esto es pared, ¿eh? No puedo aventarme. Quería que el video durara 20 minutos, pero ¿cuánto llevamos ya? 23, y es que quiero seguir. No sé cuánto va a durar. Bueno, es que son 3 años. No llevamos ni uno. 3 años de juegos. Esto sigue siendo como la cárcel. It's the puzzle again. Es el The exact puzzle. same solution as the last time. Con la misma solución que la última vez. Mira, y ahora no me va a salir. Así. Y There's así. still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Quiero escuchar ya la interpretación, ¿eh? No quiero parar el video. No sé si me va a caber todo en uno solo, pero... Lo voy a grabar en uno solo, no me importa. A ver. Coda. ¿Y quién es Coda? ¿Seguirá vivo? Escuchar, escuchar, escuchar. Me cierra. Con esto no puedo interactuar. ¿Tú has salido de arriba? Here, ¿Qué Coda tal por begins arriba? using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Puedo responder. ¿Has salido de arriba? ¿Qué tal por arriba? Sí, había un mundo lleno de blancura. Había una prisión enorme en la que estuve horas dentro. Había bloques de colores flotando.
Blancura. ¿Con este uno? Ajá. Es el mundo de arriba. Has estado ahí. Eso es importante. ¿Tuviste que superar un acertijo con 2 puertas e interruptores? Sí, fue literalmente el último que hice antes de venir aquí. No recuerdo haber tenido que superar ningún acertijo. Preferiría no decírtelo. Al fin y al cabo nos acabamos de conocer. La verdad, no veo por qué no le contaría o por qué le mentiría. Sí, fue lo que hice antes de venir aquí. Perfecto, una vez más. Y ahora dinos cómo lo has resuelto. Dinos la solución, dinos cómo ir al otro lado. No recuerdo cómo lo he resuelto. Estoy tratando de recordarlo, pero no puedo. Yo no resolví nada, alguien me dejó entrar. Hazme caso, no te gustaría ir ahí. No sé qué decirle. Hazme caso. Oh, no, pero tengo que hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que ir allá. ¿Lo entiendes? Es la cosa más importante del mundo. Tenemos que escapar de esta prisión. Tiene que haber un final. Te lo prometo, no hay nada que desee más. Perdón, toqué el micrófono, no sé si se escuchó. Y nos vuelven a abrir. Y aquí están otra vez. Hola. Hola, ¿cómo has llegado aquí? ¿Has tenido que superar un acertijo? Sí, ¿quieres saber cómo se resuelve? No. Nos hemos dado cuenta de que el espacio negro entre las puertas es mucho más interesante. ¿Lo has visto ya? ¿Por qué me iba a interesar el espacio entre las puertas? La verdad es que ahora que lo mencionas, sentí algo raro al atravesarlo. No recuerdo ningún espacio entre las puertas. Sentí algo raro. No pienses mucho en ello. Lo volverás a ver pronto. A ver, el espacio entre las puertas. ¿Esto? Aquí no hay nada. No me digas que no va a acabar, ¿no? One last descent down to the final floor of the level. La última planta del nivel. Yo creo que sí lo vamos a dejar después de este, ¿eh? Hola. It's a lamppost. Ajá. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. Okay. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. ¿Y acaba? Sí. Abril de 2009. Lo vamos a dejar por aquí, gente. Este juego está conectado a internet. Uy, nos deja con... Nos deja con intriga, ¿eh? Elegir capítulo. Voy a poder entrar al de... Ajá, notas. Abajo se llamó el otro. Uf, no sé cuántos son, ¿eh? Gente, el juego está... El juego está brutal, ¿eh? No entiendo todavía de qué trata. No sé qué pasaba por la mente de Coda. Pero está buenísimo. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Que quieran ver qué sigue. No sé, les mando un besazo y bye bye. Me quedé tieso.